Lo tercero, comienza a empezar a sentir la energía de las cosas con tus manos. Es algo muy sencillo y muy simple. Y uno lo que hace es frotarse las manos. Primero, siempre le digo a las personas que le den a su inicio de su trabajo un agradecimiento a la energía para que tu intención esté dirigida a lo que vas a trabajar. Hola, te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Y hace unas semanas saqué un episodio donde Marcela Heath me invitó a su podcast de alquimia personal para hablar sobre esto del chamanismo. Y en este episodio la invité para que hable a la familia de Sabiduría Oculta sobre un tema interesante. Marcela Heath, como mencioné antes, es la creadora del podcast Alquimia Personal. Ella hizo este podcast para ayudarte a comprender mejor tu proceso de transformación personal, a conectar con la intuición, a incorporar estos temas que antes considerábamos esotéricos a tu vida diaria. Y de acuerdo con ella, nuestro proceso de alquimia comienza cuando tomamos el camino de retorno hacia quien verdaderamente somos, hacia nuestra verdadera esencia. Creo que desde que platicamos la primera vez conectamos de una manera bella y al igual que yo, ella comenzó su podcast al recordar ese camino que no fue nada fácil y en parte podríamos decir que doloroso, implica vivir experiencias para las que generalmente no nos preparan. Y es por eso que en su podcast trae temas y herramientas que hacen su proceso de transformación mucho más efectivo y positivo. Marce, muchas gracias por estar aquí en este episodio conmigo. Es un placer tenerte aquí en Sabiduría Oculta. Gracias a ti, Moisés. Es rico volver a estar acá conversando porque parece que siempre nos gusta conversar más allá de los temas que tenemos y nos podríamos quedar horas charlando. Sí, definitivamente. Creo que siempre pasa así, ¿no? Con las almas viejas, yo así le llamo. Para este tema que le pedí a Marce que nos platicara es el de la intuición. Y es una palabra fácil, por así decirlo, ¿no? Intuición. Sin embargo, no es nada fácil de describir. Muchos lo describen como una voz interior, conocimiento, sentirse bien con uno mismo, con la vida. Incluso las personas que están muy familiarizadas con las experiencias intuitivas encuentran algo difícil de describir la intuición y cómo es que funciona. Y una forma útil de entender la intuición es como un conocimiento directo o un conocimiento interno que no se piensa detenidamente, simplemente como que te llega. Pero bueno, Marce, ¿qué nos puedes decir sobre la intuición? La intuición, yo siempre he dicho que se siente. La intuición se siente y si lo fuera a definir, sobre todo de acuerdo a las experiencias que he tenido, que es como me gusta traerlo a las comunidades en las que participo, es principalmente saber algo sin haber tenido que utilizar la mente racional. Eso es lo que uno más o menos conoce. Pero desde el punto de vista que yo lo he experimentado, es que la intuición es el lenguaje del alma. Y el alma es como si tomara un camino específico cuando empieza a trabajar con la intuición. Es como, imagínate en este momento que tú tuvieras diferentes caminos como de diferentes colores y opciones. Aquel que es más brillante, más fácil, más sencillo, en el cual tú sientes que vas llevado como cargado por la supervía, esa es la intuición, porque no tiene tantos obstáculos y está directamente conectado con el alma. El alma habla a través de la intuición, que es ese puente o esa supervía que nos ayuda a recordar, sin ser siempre muy específico en términos de la mente o de qué es lo que tengo que hacer exactamente o del cómo, pero tú sientes y te das cuenta
que es por ahí por donde te tienes que meter, que es por ahí por donde está el camino, que son esas personas que aparecieron. Entonces llega de pronto como una sensación en tu cuerpo, como una imagen en tu mente, como una palabra que escuchaste, como un aviso que tú observaste y no supiste ni de dónde salió ni nada, pero hace clic y hace sentido. Y ese es el camino para seguir en ese momento, allí, en lo que estás viviendo. Y esa es la intuición. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque siento que tiene diferentes nombres. Algunas personas le llaman, ¿no? Que siento esta corazonada, ¿no? Que esto es lo que tengo que seguir. Por ejemplo, con los órganos físicos que tenemos, por darte un ejemplo, ¿no? La insulina se genera a través del páncreas, los pensamientos se originan ahí en el cerebro, pero esta intuición, tú dices que es el camino del alma, pero ¿qué tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos permite ser intuitivos? Cuando uno llega acá, quiero decir a esta encarnación, al menos yo hablo de las encarnaciones en el planeta Tierra, cuando uno llega acá, llega con un equipo listo. Es como cuando empezamos a grabar, tenemos el computador, el micrófono, todo esto. Lo mismo pasa con cada persona que llega en este momento acá a encarnar. Y esto quiere decir el sistema nervioso central. Muchas veces ni siquiera sabemos que esa es la herramienta que nosotros tenemos y que podemos desarrollar. Y uno dice, pero ¿cómo así desarrollar el sistema nervioso central? Claro, a medida que tú lo vas usando más para ese punto específico de desarrollar tu intuición, vas a lograr mayor conexión con el mundo que no ves. Y es el sistema nervioso central porque está compuesto, ya sabes, por ejemplo, del cerebro y del sistema que es la parte de la espina dorsal y que ya la médula va adentro precisamente de la columna y está protegida. Esa unión a través de la cervical 7, que es acá atrás de la C7, hace que tú conectes como esos dos pedacitos tan interesantes que son el cerebro y tu columna, pues tu médula. Y allí van todas las partes nerviosas unidas. ¿Qué pasa? Que tú, ¿cómo crees que sientes? ¿Cómo crees que percibes lo que está más allá de los sentidos? Necesitas ese cerebro, que es como quien dice el decodificador también, y esos nervios en tu cuerpo que van diciendo y van sintiendo y van contando lo que va pasando a tu alrededor. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas acá, estás tan acostumbrado al mundo material, pues porque esto es en lo que vivimos, que completamente te enfocas. Y al enfocarte, te quedas solo con la materia. Pero la realidad es que como estamos en un mundo presente donde todo existe en el aquí y en el ahora, vamos a imaginarlo así, y sobre todo que nos están escuchando. Imagínate que estás en una habitación y que no hay nada más que las cosas materiales que ves. Eso es lo que nos han dicho y eso es lo que creemos porque nuestros 5 sentidos externos, eso es lo que nos muestran. Pero la realidad no es esa. La realidad es que nuestro sistema nervioso central, cuando lo trabajamos y lo desarrollamos para percibir más allá de los sentidos, te va a empezar a mostrar las diferentes energías que hay alrededor. Y que no quiere decir solamente la energía que no es física, sino también la física, porque todo está hecho de energía. Entonces tú puedes percibir la energía o el campo electromagnético que llega a ti, a tu propio campo electromagnético, en el momento en que tú te acercas a algo, a través de ese equipo que tú traes, que es ese sistema nervioso central. Entonces ya venimos organizados. Lo que pasa es que es como tener el músculo y no usarlo. Y yo digo muchas veces lo mismo. Tú vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio para tus pompis o para tu cadera y crees que con una sola vez ya va a estar divino. No, se te cayó la cadera. Yo pues lo siento, pero si no sigues yendo y trabajándole, no lo vas a organizar. Y lo mismo pasa con la intuición. Entonces eso es lo que tenemos. Y acordarnos también que dentro de nuestra cabecita existe la glándula pineal. Y esa glándula pineal es nuestra antena que nos comunica con el resto. Pero eso nos lo dice todo el mundo y la glándula pineal ya la conocemos. Cuando tú empiezas a desarrollar tu sistema nervioso central en el sentido de que lo pones a que perciba más allá de tus sentidos, o sea, las cosas que no vemos, vas a empezar a
fortalecer tu campo energético. Y cuando lo empiezas a cuidar, y cuando lo empiezas a alimentarte de la manera que es, y cuando te haces enraizamiento, y vas a sentir, algunas personas lo pueden sentir, cómo parece que se extendiera y se fortaleciera, y es como si tú, si uno lo pudiera ver, es como si tú tuvieras diferentes hilitos que salen de tu campo. Y esos hilitos todavía te permiten percibir mucho más allá de lo que al haber empezado, por ejemplo, tu proceso hubieras podido percibir. Entonces son esos hilitos que van también ahí, que se van desarrollando, y todo es a través de la glándula pineal, pero es el cerebro y el sistema nervioso central en general con la médula. Entonces más o menos así es como es lo que nosotros traemos para trabajar la intuición. Fíjate cómo muchas cosas se van conectando entre sí. Empieza uno en este camino de la espiritualidad y empiezas a aprender una cosa, pero una cosa te lleva a otra, y así se va conectando todo, ¿no? Por ejemplo, de que empiezas a aprender sobre esto de la intuición, ¿no? Y como dijiste tú ahorita, ya te lleva a lo que es la glándula pineal, y empiezas a aprender sobre la glándula pineal, y esa ya te llevó a los chakras, por ejemplo, ¿no? Porque pues también es un chakra, la glándula pineal. Entonces sí, empiezas con una pregunta y la estudias y encuentras la respuesta, pero te salen otras 10 preguntas a otros temas, ¿no? Que empiezan a interesar. Y fíjate, creo que en este plano físico hay personas que han vivido varias vidas y están más adelantadas en lo que se refiere a la espiritualidad. Entonces, por ende, siento que son más intuitivas y se les da con relativa facilidad. Tú mencionabas hace ratito que, pues, si no, es como un músculo, ¿no? Si no lo estás usando y ejercitando, pues se pierde. Pero dime, Marce, ¿uno nace con este don o es algo que uno mismo puede ir desarrollando a lo largo de su vida explorando este camino espiritual? Esa pregunta es muy linda porque nos han hecho creer de pronto que la intuición es solamente para algunos, o porque hay algunos que nacen ya con la intuición más desarrollada. Pero resulta que como nosotros ya tenemos todo el equipo, eso ya por ahí nos puede dar la respuesta. Quiere decir que la intuición es para todos nosotros, no es para unos pocos. Pero lo que tú dices tiene mucho sentido también. Pero hay algo que hay que aclarar. Hay personas que han vivido muchas vidas. Y yo solía pensar lo mismo, que, bueno, porque ya una persona ha vivido muchas vidas, quiere decir que ya su intuición está muy desarrollada. ¿Tengo prueba de lo que voy a decir? No, pero ¿qué siento yo y qué he visto a través de los programas de intuición? He visto que hay personas que tienen una sabiduría increíble y una capacidad intuitiva muy grande, pero cuando ellos han hecho, por ejemplo, una recolección de vidas pasadas o un viaje akáshico para que les muestre vidas pasadas, se han dado cuenta que no han vivido tantas vidas. Entonces en ese momento yo me pregunté, ¿por qué una persona que, por ejemplo, no ha vivido tantas vidas tiene tanta sabiduría y tanta capacidad intuitiva? Y es porque el alma requiere o quiere o busca dedicarse precisamente a esa particularidad que es el desarrollo de su propia espiritualidad o el regreso a casa. Y en ese proceso, el alma empieza a desarrollar la intuición. Bueno, el alma no, la persona empieza a desarrollar la intuición. Entonces hay personas que pueden haber vivido mucho y están atrancadas hace 500 años en tiempo lineal de la tercera dimensión, todo este tiempo en el mismo proceso del poder, y no sueltan el poder, y la próxima vida van a vivir el poder porque no lo pudieron superar en esta vida. Entonces no desarrollaron su intuición, se quedaron trabajando con el poder y les encantó. Y es que vamos a acordarnos de una cosa, Moisés, que es tenaz. Cuando tú llegas acá, te olvidaste de todo, ¿cierto? Es como una broma pesada. Yo digo que es una broma pesada hasta que lo entendí, que era una escuela tenaz en la que vinimos a desarrollarnos de nuevo para entrar al camino de regreso a casa. Y es que a uno se le olvida, y ahora las personas que están naciendo recuerdan mucho más sus vidas pasadas, pero eso no pasaba hace 40 años, no pasaba tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, las personas que vinieron recordando ese tipo de cosas pueden haber traído bagaje intuitivo porque lo empezaron a desarrollar en otras vidas.
no, aquí voy a contar algo personal que me pasó esta semanita no, hace 2 semanitas que estaba entrevistando o trabajando con una persona en una charla y ella es una medium. Ella no lee personas ya en este momento. Y antes de comenzar me dice, mira, yo ya no leo personas, pero te voy a decir algo porque me tienen enloquecido acá tus guías. Pues está aquí el guía y está otra persona que te ayuda y no sé qué. Y yo me asusté y me dice, no te preocupes. Lo que están diciendo es que por fin estás escuchando. Oye, pues, que por fin estás escuchando. Que llevan mucho tiempo gritándote en el oído. Porque yo le pregunté, porque yo le dije, ay, espérate que es que hoy me está molestando el tinnitus. Le dije yo a ella. Entonces ella se rió y dijo esto y me dijo, es porque llevan diciéndote, ¿cuándo vas a volver a este camino de recordar? Y yo le dije, ¿cómo así? Es que yo no venía haciendo esto. Me dice, no, tú llevas las 3 pasadas encarnaciones trabajando en el chakra de la garganta, en política y en comunicación. Y le dije yo, ay, por eso se me da tan fácil. Y me dice, claro. Y yo en este momento detesto la política. Pues yo no me gusta la política. No debería decir ni detesto, pero no me gusta la política. No quiero saber nada de política, nada de eso. Entonces me dice, están cansados de decirnos, por favor, dile que escuche, que por eso el tinnitus es parte de por qué se puede haber presentado en mí. Entonces todo ese tipo de cosas nos llevan a pensar, porque una persona tiene intuición y otra no, es porque la vienen trabajando y de alguna manera recuerdan en esa vida que la vienen trabajando y a otros se les olvida, como se me olvidó a mí en las 3 encarnaciones pasadas. Y una cosa muy interesante que pasó allí es que ella no tiene por qué saber los números de nacimiento mío. Y yo también sé numerología. Cuando yo miré 2 años atrás que yo estaba aprendiendo mi numerología, 3 años atrás, mi número, cuando lo comparo, está diciéndome que yo vine a repetir lección. Y yo lo he contado en uno de los episodios del podcast. Ella no tenía por qué saber ese tipo de cosas. Entonces mira que todo se alineó. Y sí, vengo repitiendo historia y por eso es que hoy estoy tan decidida de que esto es lo mío y que yo vine a abrir conciencia, pero por eso es que estoy regresando a la intuición y por eso es que una persona puede darse cuenta que viene con esa capacidad, pero todo se puede desarrollar. Claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como todas las cosas se conectan con una y registros akáshicos y todo, o sea, está muy padre numerología, ¿no? También en su momento lo he tratado en el podcast. Y ahí haciendo un comentario en lo que mencionaste, si de por sí, ¿no? Las personas tienen a veces ese ego muy inflado. ¿Te imaginas si pudiéramos recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que sabemos? No, pues creo que el desarrollo y nuestro camino espiritual sería mucho más difícil si tuviéramos conocimiento y conciencia de todo lo que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. ¿Sabes que ahí que dices algo? Es muy lindo. Por eso, recordar o traer una vida pasada. Porque cuando uno hace una regresión, por ejemplo, las regresiones se pueden hacer hipnóticas o con péndulo. Cuando uno hace una regresión en el tipo, por ejemplo, digamos que la vas a hacer con péndulo, la belleza es que la puedes hacer mucho más rápido, pero confiando en la energía te va a traer la vida que tú necesitas ver en ese momento, ya sea para organizar y balancear tu energía, o ya sea porque tienes algo que aprender. Y mira, no me ha fallado. En las veces que he hecho las regresiones, por ejemplo, y que alguien recuerda su vida o que sacamos la vida, tiene relación directa con esta vida. La energía nos lleva a mostrar cosas que no son importantes para esta vida. Y eso le lleva a la persona a que entienda desde su punto lo que tú estás diciendo. ¡Ay! Yo hice esto. Entonces ahora, mira, hace poco había una persona que es trabaja mucho con Qigong. Es una persona que está mucho más, en cuanto a las emociones, más balanceada, más calmada, todo. Y estábamos haciendo la sesión y la persona me dice, ella no dice nada, pero yo le digo, mira, en la vida pasada que estamos viendo, trabajaste sobre un tema de haber puesto en cárcel o de haber encerrado a una persona. Y fue algo que, aunque la vida pasada no te está mostrando que tú fuiste una persona súper mala, que mataste a alguien, porque todos hemos hecho ese tipo de cosas, sí está en este sentido relacionado con esta vida. Y esto te lleva a soledad,
a separarte, a estar sin nadie, a aislarte. La persona se sintió muy en shock y le dije muchas más cosas, y cuando comento le digo, ¿cómo se hila esto con esta vida? Esa es la enseñanza y la explicación. Y yo le dije, y siento y veo que lo que te estoy diciendo no es para que corrijas algo que tú estás viviendo en esta vida, sino para que entiendas por qué estás viviendo la situación que estás viviendo. La persona dice, yo no lo puedo creer. Estoy completamente separada. Yo siento que lo mío es estar sola. Estoy aprendiendo de esta vida, cómo vivir sola, y es precisamente cómo se hila, porque yo le hice algo a alguien, lo puse en soledad, lo puse separado, y que en este momento entiendo por qué yo soy así. Entonces siempre esa vida pasada llega a contarnos algo que es importante en este momento. Mira qué linda la energía. Sí, sí. Fíjate, yo mucho antes, hace años estoy hablando, también, ¿no? Es lo padre de hacer estas regresiones, porque a mí me la hicieron también una vez, y esto pasó en Ciudad de México con una amiga que tengo allá. Entonces me hace esta regresión y se da cuenta de que pues, yo traía bloqueos en el chakra garganta también. En este caso, a mí me costaba mucho decir las cosas. Incluso antes de empezar este podcast, yo no lo quería empezar. Yo así de que no, pues es conocimiento mío, ¿no? ¿Por qué lo voy a compartir con las demás personas? Era un poco egoísta. Total que me hace esta regresión, me dice, tienes que trabajar en ese chakra garganta. Ella lo que hace es rompe esos lazos kármicos que pues todavía traía yo en esta vida. Y empiezo yo el podcast, ¿no? Empiezo a platicar mis vivencias, lo que yo he pasado. Durante esa regresión, y de nuevo, fue en Ciudad de México, ella me dice que yo en su momento era un samurái allá en Japón. Y es interesante porque a mí me encanta mucho ese tipo de historia, ¿no? Veo películas, veo animes que tengan que ver con samuráis. Y una vez estando ya yo aquí, que me mudé a Monterrey, estaba viendo un manga, creo un anime, y se me quedó mucho una palabra que dijeron, ¿no? Que tú dices, es una palabra muy común, no es común. Se me quedó la palabra Qumran en la cabeza. Y fue así como por 2-3 días, ¿no? Yo, ¿qué es Qumran, no? ¿Por qué lo tengo tanto en la cabeza? Total, me pongo a investigar y da la casualidad que Qumran es de los últimos lugares donde fueron a morir los samuráis, los últimos samuráis. Y ya estando aquí, un amigo que conocí en Monterrey me dice, se me quedaba viendo así un buen, yo no lo conocía todavía. Después nos hicimos buenos amigos. Permítanme, porque mi gato está ahí jalando el corro. Qué bello el gatito. Sí, mi esposa está tejiendo y le va a acabar aquí de hacer su tejido. Muy traviesos. Bueno, regresando aquí a la historia, me dice ese amigo, tú y yo fuimos samuráis en un momento, ¿no? ¡Wow! Y me describió así como mi amiga me había descrito, de que con una coletita y una armadura. Y dije, órale, entonces pues esto de las regresiones de las vidas pasadas, pues sí, hay mucho que aún no entendemos nosotros. Yo veo tu personalidad y sí puedo sentir que puedes haber sido perfectamente una persona de ese tipo. Y acuérdate que muchas veces cuando hago las regresiones le digo a la persona, lo que viviste en este espacio, muchas veces no, siempre le digo, viviste en lo que hoy es, en el caso tuyo, pues sería Japón. La persona llega y lo siente, o lo mira, o lo trae. Y es como si dijera en ese momento, wow, siempre me he sentido llamada a esa cultura. La mayoría de las veces lo reconocen. Es más, yo te miro ahora a ti, que aquí estamos viéndonos también, y podría haber algo de samurái en eso, en ti, ¿sí o no? Sí, no, y es parte de mi deseo, ¿no? Ese es un life goal, por así decirlo, de ir a Japón. No sé si vaya a ir este año, el próximo, pero de que voy a ir. Ya lo empecé yo a decretar, ya me metí a grupos donde
pues hablan de esos viajes, ¿no? Entonces, creo que es también, y vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Como ciertas cosas te llevan a otras, ¿no? De que, bueno, quiero hacer mi viaje, vamos a empezar a decretar, ¿no? Y empiezas tú a crear esa realidad para atraer eso, porque como dijiste hace rato, todo es energía y los pensamientos son energía, ¿sí? Entonces, pues las personas no pueden decir, ay, quiero ser rico, quiero tener dinero, pero siempre traen en la mentalidad, híjole, no me alcanza el dinero y cómo lo voy a hacer para pagar esto y el otro. Entonces, pues realmente estás mandándole al universo señales mezcladas donde pues lo que atraes no es realmente lo que quieres, ¿verdad? Hablando de las vidas, ¿no? Creo que todas las personas somos diferentes, todos tenemos ciertas habilidades donde sobresalimos. Y para mí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con arte se me da muy fácil. Llámese música, llámese pintura, fotografía, dibujo, cualquier cosa que tenga que ver con crear, la aprendo muy rápido. Y bueno, ¿a dónde voy con esto? Marce, ¿hay forma de saber las características intuitivas que tenemos más desarrolladas en nuestros sentidos internos? Claro que sí. Y precisamente tú estás hablando de esto. Cuando tú, por ejemplo, estás tan guiado, porque yo sé que tocas un instrumento, a hacer música, eres fotógrafo, tienes todo este tipo de cosas, quiere decir que si tú relacionas eso, por ejemplo, con los sentidos que tú tienes, sin meterle intuición, racionalmente podríamos decir, bueno, tú tienes más desarrollado el oído, tienes muy desarrollado la parte visual, y eso nos podría dar una indicación. Sin embargo, si vamos a mirar la parte intuitiva, yo lo que llevo a hacer las personas es decirte a ti, por ejemplo, cuando un mensaje intuitivo te llega, tú cómo lo recibes. Y al recibirlo, tú te vas a dar cuenta de cuál es esa capacidad o esa avenida para la capacidad que tienes. Lo más seguro que tú recibes imágenes. Lo más seguro, es muy difícil a veces encontrar personas que sean clariaudientes, no es lo más normal. La mayoría somos clarividentes y clarisintientes o clarisapientes, que es lo que una persona. Clarisintiente es cuando lo sientes en el cuerpo y te quedarías impresionado al darte cuenta cómo casi que todo el mundo con el que hablo es clarisintiente y no se da cuenta. Porque lo sientes en el cuerpo, lo recibes en el cuerpo te habla. El cuerpo es un instrumento increíble de la intuición. Y clarisapiente es saberlo sin saber por qué. Yo no sé cómo, pero yo lo sé. Yo sé que mi mamá está como muy enferma y me necesita. Y uno dice, pero uno cómo sabe, Esa es esa parte tuya que sabe. Y la visión también es una capacidad, el ojo interno, que sería el tercer ojo, es el que nos permite ver ahí adentro. Y la audición, la parte interna, el oído interno, y el gusto, que es muy difícil. Hay pocas personas que han tenido clarigustancia, y el clariolfato, que es con la nariz y los olores. Entonces esas serían como las formas de uno darse cuenta que tiene esas capacidades para percibir intuitivamente lo que está en el mundo que no vemos y que no es obvio para nosotros. Qué interesante, fíjate, yo nunca había escuchado eso del clarigusto que dijiste y del olor, ¿cómo lo mencionaste? La clarigustancia y el clariolfato. El clariolfato, por ejemplo, este es un caso que casi que muchas personas lo han experimentado, pero no se dan cuenta que es ni clarigustancia ni clariolfato. Supongamos que tú creciste con tu abuelita, como me pasó a mí, que mi abuelita vivió conmigo, digamos, por unos 3 años. Uh-huh. Siempre me acuerdo de su olor. Era buenísimo el olor de mi abuelita Margarita. Y yo no entendía por qué, estando en los Estados Unidos, que no es estando en Latinoamérica, donde yo crecí, cerca de unas flores, como ella, o lo que fuera, yo sentía a veces el olor de mi abuela Margarita. Y yo decía, huele a mi pura abuela Margarita. Cuando ya entendí, me di cuenta que es una manera de ellos también comunicarse con nosotros. Ay, pero muchas personas podrán decir, pero eso es porque ella usaba ese perfume. No era un perfume, era su olor físico que yo siempre aprendí a distinguir. Entonces, esa es una manera. Y es extraño lo que te estoy contando, es que extraño no es hilado lo que te estoy contando, porque la persona de la que yo te dije que estaba hablando al principio, que me dijo, aquí tengo los 10, me dice,
tu abuela por el lado paterno está contigo. Le dije yo, ay, no lo puedo creer. No me he dado cuenta que era ella, y ella es la que a veces me manda el olor de ella. Entonces mira que ahí está. Y la clarigustancia, fue la otra que me dijiste, ¿cierto? Es sentir el sabor. Entonces una persona en tu familia, tu abuelito fallecido, hacía chocolatico con clavos y canela y no sé qué, y te llega ese sabor sin estar obviamente un chocolate al frente tuyo y estártelo tomando, es otra señal de que estás recibiendo información. No, pues creo que tiene uno que estar muy receptivo a este tipo de mensajes, ¿no? Que llegan, porque como dices tú, de repente llegan y, no sé, como a mí la palabra esa que me llegó, ¿no? De que Qumran, de que ¿qué es? Digo, yo soy una persona de que si tengo algo, pues sí voy y lo busco, lo investigo, ¿no? Y no me quedo con la duda, pero como dices tú, muchas personas, pues de repente es de que, pues no sé, nada más sentí algo, pero pues ya, hasta ahí. Hay que ponerle atención a la intuición, y lo que tú estás comentando en este momento, yo te voy a invitar que en el momento en que vayas a Japón, trates de visitar Qumran y trates de ir al espacio y siéntete uno con la, aunque debe ser complicado porque como allá iban a morir, debe haber mucha energía en el ambiente, pues en el espacio. Ve, siente la energía, haz una pequeña meditación y mira qué información recibes. Y es posible que hasta te llegues a ver en ese espacio, en esa vida, si has desarrollado un poco la intuición para recibir la información. Eso lo que estás haciendo es sanando lo que haya quedado de esa vida. Es decir, venir o llegar, como se dice en inglés, llegar a términos con esa vida, con ese espacio y con ese ciclo. Entonces es importante que lo hagas. Ojalá, y me cuentas cómo te fue. Sí, definitivamente. Aunque mira, creo que Qumran no está en Japón, está cerca de Jerusalén. Entonces es un enigma para mí. No sé, sí, no sé por qué llegaron hasta ahí. Yo no he estudiado la historia. Me interesan los samuráis, pero no he estudiado el por qué llegaron hasta Medio Oriente, ¿no? Básicamente a morir ahí, en los últimos samuráis. Es que Qumran tiene que estar lo más seguro relacionado con la parte de Jesús. Ya sé, Qumran, si no estoy mal, es el espacio donde se encontraron los Sacred Scrolls, ¿cierto? Los de los... del Mar Muerto. Sí, cerca del Mar Muerto, donde estaban los... de que aparecieron las epístolas o los libros sagrados que se habían escrito acerca de la vida de Jesús y que se omitieron de la Biblia. Cerca de Qumran, ¿cierto? O en Qumran. Es lo único que sé sobre eso, sí, que ahí se encontraron los rollos del Mar Muerto. Sí. Pero pues qué interesante, ¿no? Lo que va descubriendo uno. Oye, podríamos decir, Marce, de que, por ejemplo, los gemelos que tienen algo así de que, pues yo siento a veces lo que mi gemela está sintiendo, ¿tendría que ver algo con esto que estamos hablando o es totalmente diferente? Claro que sí. Claro que sí, por eso hay una fuerza tan grande entre las personas que nacen, por ejemplo, en la misma familia. Hay un entrelazamiento cuántico más fuerte, aunque todos estamos unidos y nuestra energía está entrelazada. Acuérdense que todavía estamos, como quien dice, sintiéndonos separados y estamos en una tercera dimensión, estamos separados. Entonces estamos sintiéndonos que no estamos todos tan unidos, o sea, uno se siente más unido con un hermano o con un gemelo o con un mellizo, y es porque están compartiendo también mucho más esa energía en el momento de creación, en el momento de estarse gestando, en el momento de estar dando luz la madre, y ellos vienen juntos, casi que juntos a la vida. Entonces sí se ha visto, es más, se han hecho estudios donde se ha mirado las personas que son gemelos, mellizos, todo esto, y se han dado cuenta que tienen una unión muy fuerte. Cuando uno le está pasando algo, el otro sabe. Es más, han estado separados porque se han dado uno a una familia y otro a otro cuando han sido dados en adopción, y el otro, que no sabe del hermano, el gemelo, el mellizo, siente que algo está pasando, pero no sé por qué. Siento algo, como que si me estuviera faltando algo, como si estuviera pasando algo, y luego se han dado cuenta y se han reunido en la vida, se han reencontrado, y dicen que ya ese sentimiento y esa sensación no existe. Y es porque ya saben que existen los dos y sienten el uno del otro.
En serio, qué temas tan interesantes. Como dices tú, creo que podríamos hablar por horas y horas de diferentes cosas, porque una cosa te lleva a otra siempre. Tengo otra pregunta ahí. Creo que es fácil de entender la mente consciente, pues qué es lo que estamos ahorita pensando y racionando y de que, pues voy a tomar mi vaso de agua porque lo haces consciente. Pero está lo que es el subconsciente y el inconsciente, ¿no? También que no sé si realmente sean lo mismo al final o si estén separados. Y sabes qué es interesante, como te dije, lo ven de diferentes maneras. Por ejemplo, si vamos a Edgar Cayce es el profeta durmiente, es de los Estados Unidos, bueno, ya falleció, y él hablaba mucho del supraconsciente. En eso sí hay mucha unidad. Las personas saben que existe un supraconsciente que está por allá arriba, pero del inconsciente y subconsciente se tiende a unir mucho, pero no son lo mismo. Uno está como más por debajo y el subconsciente es el que se trabaja muchísimo más cuando estamos haciendo trabajo hipnótico, por ejemplo, que uno va directo al subconsciente. Ahí hay una relación porque el subconsciente guarda toda la información. Y cuando uno entra a leer el campo, por ejemplo, energético de una persona, ahí también está toda la información. Entonces hay algo muy interesante ahí. Es como leerlo en el campo áurico, y de esto yo lo que no tengo prueba, te lo digo honestamente, no lo sé, pero hay una unión muy interesante entre el campo áurico, donde está toda tu información también, y el subconsciente. Tú también guardas la información en el subconsciente. Entonces mira qué tan interesante esa unión entre esos dos. Y el inconsciente también es aquel que realmente no estás manejando directamente con ese 5, hay mucha discrepancia en esto, a 10% que sería tu mente consciente. Y el supraconsciente es como quien dice la unión con lo más alto, con la divinidad que tiene toda la información. Y es ahí donde tú te unes y ahí bajas toda la información de ese supraconsciente, que cuando tú te pones a mirar, yo me pregunto, ¿quiere decir entonces todo esto que está alrededor de nosotros? Porque alrededor de nosotros está el todo. Y de ahí es donde bajamos información. Y muchas veces dice, ay, es el campo cuántico. A la hora de la verdad, lo importante yo creo que no es el nombre ni las diferentes clasificaciones, porque yo lo he tratado de hacer y lo he mirado en diferentes partes y uno va enloquecido. Por eso digo yo que es a veces difícil de diferenciar y de identificar. Ahorita que hablas del supraconsciente y hablábamos hace rato de los registros akáshicos, ¿están conectados estas dos cosas o son diferentes? El supraconsciente es como la divinidad, como la parte que lo contiene en todo aspecto. Y los registros akáshicos se encuentran en todo el espacio que está acá. Por eso uno se puede conectar en los registros akáshicos a la historia de un espacio, porque también tiene unos registros, a una persona, a sus registros. Entonces están, como quien dice, en el campo punto cero, aquí alrededor del todo, y a la hora de la verdad todos estamos en ese espacio de la mente supraconsciente. Ahí está todo lo que se puede accesar. Entonces por eso digo yo que a veces uno trata de darle nombres y de diferenciar, pero lo interesante es que esa es nuestra mente lineal. Nosotros queremos darle el nombre, el espacio, la etiqueta, y a la hora de la verdad, cuando recordamos y hemos pasado de esta dimensión a una más adelante, entre comillas, nos damos cuenta que es una multidimensionalidad y que todos estamos en el aquí, en el ahora, de que no hay tiempo, de que a la hora de la verdad la mente supraconsciente es esto todo mismo, que estamos todos acá, y entiende uno un poco más cómo es esta historia y este maní en el que estamos metidos. Muy interesante todo esto de la mente, de cómo te conectas. Y pues bueno, ya una última pregunta, Marce, que tengo para ti. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para trabajar nuestra intuición? Esta pregunta me encanta porque no hay, siento yo, que excusas para no desarrollar la intuición. Ahora tenemos muchas posibilidades, comenzando por el acallar la mente, que definitivamente nos ayuda a desenfocarnos un poco de la materia. Y cuando uno se desenfoca de la materia, estoy hablando que puedes hacerlo a través de la meditación que todo el mundo conoce en este momento. Y no tiene que ser meditación
concentrarse en el cojincito y la espalda derecha solamente. No, se puede meditar de diferentes maneras y ahora hay muchos tipos de meditación y yo invito a los que nos escuchan a que elijan intuitivamente la que mejor les resuene. ¿Cómo? En el momento en que escuchen los diferentes nombres, escríbanlos en un papel, pónganlos al frente de cada uno de ustedes y empiecen a decir el nombre. El que les llame, vayan e intenten esa. Y antes de comenzar, pidan ayuda a la sabiduría divina y digan, ayúdame a encontrar el mejor camino en meditación para mí. Esa sería la primera herramienta. Y mira que al elegirlo también estás usando la intuición. Hay muchas personas que me dicen, yo trato de usar la intuición, pero no me funciona. No te funciona porque estás dejando la mente racional muy, muy, muy al centro. Es decir, no la estás poniendo de lado. Si ese es el problema que estás teniendo, a pesar de que trates de meditar y no puedes, porque hay muchas personas que les está pasando esto, entonces empieza primero, no con meditación, sino con una actividad artística. ¿Por qué? Porque la actividad artística o una actividad que te encante, lo que hace es mover de lado la mente racional sin que la mente racional se dé cuenta. Ahí está la clave. Cuando tú te vas a una clase de belly dancing y tú dices, pero ¿eso qué va a ayudar a la intuición? Claro que sí, porque la intuición se puede manifestar a través de que tú muevas esa mente racional y entres tanto en una especie de trance que tú puedas recibir la información libremente. Entonces, una clase de tambores, y uno dice, sí, porque eso es un chamánico. No, puede ser una clase de guitarra y te metes de lleno a una guitarra y se te pierde el tiempo. ¿Cómo te das cuenta que estás haciendo el trabajo bien? En el momento no te vas a dar cuenta porque vas a pasar rico y se te olvidó todo. Esa es una señal. La segunda es porque cuando miras el tiempo y dices, esto sí se fue rápido. Ahí hay otra señal. Y la tercera es porque el alma se llena de gozo. Eso te va a enseñar y te va a mostrar, voy por buen camino. Eso para prepararte a que luego empieces a trabajar con la meditación. Entonces la actividad creativa, la meditación es una, la actividad creativa es otra. Lo tercero, comienza a empezar a sentir la energía de las cosas con tus manos. Es algo muy sencillo y muy simple. Y uno lo que hace es frotarse las manos. Primero, siempre le digo a las personas que le den a su inicio de su trabajo un agradecimiento a la energía para que tu intención esté dirigida a lo que vas a trabajar. O sea que hay una awareness o te das cuenta de lo que estás haciendo. O sea que hay una conciencia de la dirección de la energía y de la intención hacia lo que vas a hacer. Y cuando ya hagas esto, ya sí te frotas las manos y empieza con las frutas y plantas. Poner las plantitas en un lado y poner las frutitas en un lado. A ver qué sientes. Y pasa las manos por encima. Otra cosa que es muy buena es hacerlo, pero con colores. Entonces pones el rojo, naranja, amarillo y verde. Esos son los principales para que no te llenes de... O solamente rojo, que es uno de los que vibra más bajo y es más cálido. Y el azul, que son los opuestos en el sentido de vibración y de sentir el calor, la temperatura. Y siéntelo y pasa tus manos por encima. Esa es una forma muy buena de empezar a despertar la capacidad de sentir la energía. Porque la verdad, Moisés, ¿qué es la intuición? Es leer la energía. Eso es. Entonces, ahí te quedan 3 cosas que puedes hacer muy fácilmente. Pues muchas gracias, Marce. Creo que con estas 3 cosas, esas personas que quieren desarrollar un poco más la intuición, pues podrían hacerlo de esta manera. Y pues como siempre, Marce, ha sido un placer haber compartido estos momentos contigo. Siempre es bueno platicar con otras personas, conocer sus puntos de vista, conocer sobre su experiencia personal. Porque pues así como ambos podríamos estar en el cine, por ejemplo, o en un concierto y estar viviendo el mismo concierto, pues la experiencia de ambos siempre va a ser distinta. Entonces hoy aprendimos sobre la intuición de la mano de Marcela G del podcast Alquimia Personal. Marce, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí.
Gracias a ti, Moisés, me encantó venir, conversamos rico y espero que si tienen preguntas o lo que sea sobre la intuición, vayan más adentro, dentro de ustedes hay una capacidad inmensa, inmensa de conectarse con la divinidad y con la energía, y eso es aprender a ser intuitivos. No, pues muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que platicamos o que estamos en el podcast del uno y del otro. Y bueno, pues a ti también que nos escuchaste el día de hoy, gracias por formar parte de Sabiduría Oculta. Y siempre lo he dicho, el éxito de este podcast tiene relación directa contigo. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por estar. Hace unos episodios hablaba sobre una iniciativa de ir a donar juguetes a comunidades necesitadas. Si quieres sumarte y ser parte de este proyecto, lo puedes hacer ya sea donando juguetes si te encuentras aquí en Monterrey, donando un poco de tu tiempo para ir a hacer entrega de los mismos, o puedes apoyar monetariamente poniendo tu granito de arena con lo que esté en tu corazón. Y agradezco a todas esas personas que ya se han sumado. Algo me dice que este Día del Niño vamos a poder llevar alegría a muchos de ellos. Y pues si quieres participar yendo conmigo a dejarlos a estas comunidades, mándame mensaje por Instagram, nos ponemos de acuerdo. Gracias, que la vida te llene de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Que así sea. Hasta la próxima.